Hoy vamos a estar hablando de un tema que últimamente ha salido mucho en las noticias y son los desastres ambientales. Yo leí una noticia muy interesante que dice que el reloj de Apocalipsis, que simbólicamente mide el fin del mundo, marcó este martes que la humanidad nunca ha estado tan cerca de un cataclismo planetario. Y la pregunta es, ¿hemos llegado al punto de no retorno y seremos castigados? ¿O nosotros o tenemos una posibilidad de salvarnos? Pues Esteban, vemos a nuestro alrededor y hay mucho efecto acerca del cambio climático. Tenemos el aumento del nivel del mar, las olas de calor, las tormentas asesinas, la sequía simplemente que el año pasado, no nada más en el hemisferio norte, en todas partes lo sufrimos y en otras partes había inundaciones. Donde no había sequías, había inundaciones. Tenemos especies en extinción también, surgen a raíz de esto, aunque no lo podamos ver tan detalladamente, las enfermedades también. Desaparecen los glaciales, también da el resultado de guerras. Si no hay recursos, si no hay agua, si hay carestía, hay guerras, hay inestabilidad económica, se destruyen los ecosistemas y el desplazamiento de la gente. Pudiera verse, como dijiste, como un castigo. Sin embargo, estamos tratando este tema a la luz del espiritismo, ¿verdad? Y el espiritismo nos dice que no consideren sí el castigo como tal, nos trae algo más educativo, nos viene a ayudar a encontrar que siempre hay un origen, ¿verdad? Nos viene a hablar de la ley de causa y efecto y nos dice, bueno, si hay un efecto debe de tener una causa, vamos a buscarla. Y las cuestiones climáticas puede ser que no escapen tampoco a esta causa, a esta ley de causa y efecto. Nos dice el espiritismo también que las aflicciones que tenemos tienen su origen o en esta existencia o vienen de existencias anteriores. Si están en esta existencia y estamos hablando de calentamiento global, pues yo creo que podemos hacer bastante por nuestra parte y somos responsables de muchas de estas situaciones si nos quitamos de ese lugar de víctimas que nos gusta mucho y que nos deja, o más bien dejamos a alguien más la cuestión de resolver esas situaciones caóticas, esos problemas, o que simplemente suceden por el acaso. Pero estamos hablando de smog, estamos hablando de emisiones de carbono, estamos hablando de gases de efecto invernadero que podemos contribuir a trabajar en eso y a lograr resultados diferentes. Desde luego que pues no van a ser tan rápido como quisiéramos, pero hay que ir andando ese camino. También nos trae la doctrina del espiritismo lo que es una ley de destrucción. Nos viene y nos dice, bueno, es necesario que todo se destruya para que renazca y para que se regenere. Y entonces, pues no lo alcanzamos a comprender nosotros que debe de ser de esa manera para tener esa evolución, para lograr ese desarrollo. Y nos viene y nos dice, bueno, mira, el mundo ha pasado por diferentes destrucciones y ha continuado existiendo, pero es muy diferente si esta destrucción sucede antes de tiempo. Y aquí la humanidad pues tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Y encontramos que algunas de esas situaciones naturales no vienen a ser respuesta tanto del cambio climático. ¿Y por qué sería de esa manera? Es un castigo. Volvemos a la misma parte del castigo. Sería un castigo, pues nos vienen a decir, mira, el dolor es el aguijón del progreso. Y entonces, cuando suceden estos catástrofes naturales, siempre hay un gran desarrollo después de ellos en la humanidad. La cuestión científica, en la cuestión tecnológica, nosotros podemos constatarlo después de lo que fue el COVID,
se unieron las naciones, hubo solidaridad para encontrar rápidamente la respuesta a esa vacuna, a esa cuestión de salud que no nada más afectaba a un solo país o a un solo continente, porque ahora nos podemos trasladar en menor tiempo y podemos llevar esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, aquí hubo que unir esfuerzos, quitar esas barreras que separan a los países y hacer ese avance científico y tecnológico para encontrar esa vacuna. Ahora todos puedo considerar que la gran mayoría, ¿verdad? Ya estamos vacunados y eso ha ayudado mucho para que se bajen esos contagios. Y por otra parte, la cuestión tecnológica, míranos ahora, estamos tomando clases, estamos más cercanos, avanzando en la educación, que nos dice que nos va a ayudar mucho a ese progreso. La educación que podamos tener en este aspecto de saber que lo que estoy haciendo, las acciones que estoy tomando en cuanto al respeto por la creación, tiene mucho que decir porque lo hacemos un individuo que va a contagiar a los demás. Si yo tengo mi núcleo familiar, pues ellos van a estar tomando esa educación en casa, ¿verdad? Que es el respeto, es la educación moral y es también la ley de amor al prójimo. Así es, y para los que no han visto nuestro programa sobre guerras, también tiene que ver mucho con esta misma ley de destrucción. Entonces los invito a ver ese episodio también. Y la segunda pregunta es, Jesús y los constructores de la Tierra no previeron que nuestra puerilidad destruiría el planeta y que evitablemente sería destruido, o previeron nuestra puerilidad y construyeron la Tierra con suficientes recursos hasta que despertemos colectivamente o a tiempo para salvar el planeta. Dice la espiritualidad y lo vino a decir mucho tiempo atrás también el Maestro Jesús. Nos encontramos en constante presencia divina y la palabra del Maestro es: estamos en Él como Él está en nosotros. Entonces, desde luego que sabe nuestros pensamientos y si sabe nuestros pensamientos, también nuestras acciones. Y siendo Jesús nuestro guía y teniendo todas las capacidades con las que cuenta, la iluminación, pues desde luego que sabe cómo estamos actuando, ¿verdad? Eh, no es de la mejor manera, pero también lo sabía, lo dejó muy claro en la cruz cuando dijo: no saben lo que hacen. Así que el grado de ignorancia con el que contamos, pues es el que corresponde a este globo, a esta casa planetaria. Sin embargo, hay que hacer los esfuerzos para elevar esa vibración y para vivir más felices aquí mismo. Nosotros podemos tomar acciones, como te decía, en nuestro núcleo familiar y que van a verse reflejadas en el trabajo y que la comunidad puede ir tomándolas también. Igual que se contagia el mal, podemos contagiar el bien igualmente, ¿verdad? Entonces nos deja en nuestras manos esa importante decisión y nos trae la doctrina del espiritismo, la ley del progreso. Entonces también saben que vamos a hacerlo. Tanto Dios, desde luego, como el gobernador de esta casa planetaria, que es el Maestro Jesús, saben que vamos a progresar. ¿Por qué? Porque es una ley a la que estamos llamados todos en la creación, tanto los seres animados como los inanimados, y la bondad de Dios así lo desea, que todo crezca y que todo prospere. Entonces, es cuestión de despertar esa conciencia, de ver cómo estamos tratando nuestra casa, de ver las consecuencias de nuestros actos y de hacer esos ajustes a tiempo. ¿Para qué? Para elevar esa vibración y para poder siguiendo estar en esta casa. ¿Cuál es la responsabilidad de, de los gestores, perdón, y de la población cuando, por ejemplo, las personas construyen viviendas en lugares con alta probabilidad de desastres que pueden generar dolor y muerte? Esto se da mucho, Esteban. Yo considero que es mucha esa responsabilidad moral, desde luego,
pero no toda la tienen ellos, porque quien va a pedir ese permiso para hacer edificios o para hacer una vivienda o para hacer un conjunto de viviendas, sabe que hay que hacer unos estudios ecológicos, que el suelo pueda con todo eso, no haya deslaves o no haya cuestiones, si por ahí no son épocas de lluvia y luego se viene la época de lluvia y resulta que es un corredor del agua natural, ¿qué va a suceder? Entonces, la humanidad misma está haciéndolo. Desde luego que es la casa constructora la que quiere, por lo barato del terreno, posiblemente tener una ventaja económica y puede ir y puede, desde luego, tratar de hacer esa compra de la persona que da la firma para que se realicen. Y aquí ya estamos hablando de un egoísmo, ¿verdad? De sacar una ventaja económica que posteriormente va a representar una tragedia que no va a ser de su familia, va a ser de las demás familias, pero fíjate todo lo que conlleva el tomar esa decisión. Hay mucha responsabilidad en los funcionarios que se dedican a autorizar este tipo de construcciones, pero también en nosotros. Si nosotros vamos con el billete en la mano para que si nos lo autoricen, pues ya estamos ahí también haciendo ese origen. La educación, que era lo que te comentaba antes, será quien nos ayude a saber que eso es incorrecto, que va en contra del bien común y en contra también de nosotros, porque lo que nos pide el espiritismo es elevarnos con la mirada, salir de esa cuestión y considerar eh, que el espíritu continúa, el espíritu es inmortal, entonces pues no se va a quedar aquí nada más esa sanción que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y no es un castigo, ¿verdad? Sino que estamos viendo claramente la ley de causa y efecto. Así es. Hay un dicho que dice que la Tierra se está vengando del virus más letal del planeta, la raza humana. ¿Qué puedes decirnos al respecto de de lo que dice ese dicho? Pues no hay venganza, ¿verdad? La tierra nos recibe tan amorosamente, nos brinda todo lo que requerimos para la existencia y pues sí la estamos lastimando, como venimos hablando en este programa y como podemos ver en el internet o en las noticias, voltear a nuestro alrededor, ver esa basura que tiramos y que la alcantarilla se llena y estamos haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Que maltratan esta casa tan amorosamente que nos recibe. Muy al contrario, ella se prepara para esa renovación junto con nosotros, ¿verdad? El habitante mejora, moralmente progresa y la habitación también lo hace. Y actualmente tenemos, bueno, la Tierra, ¿verdad? La Tierra tiene la mayor población desde su creación. Y como sabemos, nos encontramos en un mundo de expiación y pruebas rumbo a la regeneración. Entonces, va a subir, ¿verdad? Esa vibración va a cambiar amorosamente, se va a transformar y nos recibe a todos para que podamos hacer ese gran cambio. Entonces, pues sí, sí nos falta, ¿verdad? Vale. Somos inferiores, nos falta ese crecimiento, pero ella va a aumentar su vibración. Entonces, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad para hacer ese progreso moral, llevar esa ley de amor, de amar al prójimo como a ti mismo, primero a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pues el prójimo también es el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Es nuestra casa, ¿verdad? También nuestra casa planetaria. Entonces, al momento de elevar esa vibración, bueno, vamos a poder entrar, ¿verdad? Ahí. Claro. Pero si vamos a reencarnar. ¿Por qué? Porque tenemos pues muchos pendientes por realizar, ¿verdad? Tenemos tareas por hacer, mejoras que realizar también. Y vamos a reencarnar. Entonces, ¿cómo vamos a querer encontrar esa casa?
Claro. Bueno, para empezar, Mucha responsabilidad. tendremos la llave, Esteban, tendremos la llave para entrar a esa casa, depende de Depende nosotros, de cada ¿verdad? uno de nosotros, claro. ¿Y cómo actúa la espiritualidad para actuar en eventos catastróficos que generan dolor y sufrimiento? Pues nos acompaña amorosamente, siempre con sus intuiciones, con las oraciones. Es una tarea que han aceptado amorosamente, pero que además de ser seres tan amorosos, pues es natural en ellos, ¿verdad? Todavía no lo alcanzamos a comprender porque tal vez nuestro círculo de afecto está limitado y precisamente la doctrina espírita nos ayuda a quitar esas barreras y a ir creciendo esa familia espiritual. Bueno, pues ellos ya, muchos de ellos ya lo han logrado y así es como ellos vienen y nos acompañan para poder pasar estas situaciones de dolor, de catástrofes, ¿verdad? Para ayudarnos a elevar esa frecuencia vibratoria, que nos podamos elevar por encima de la materia, pero ellos no pueden hacer el trabajo por nosotros, Esteban. Ellos vienen a acompañarnos y nos vienen a ayudar para que el dolor sea más llevadero o que se sienta menos, pero pues la tarea es nuestra, ¿verdad? Si nosotros seguimos haciendo ese apremio por lo material, pues no vamos a poder alcanzar todo eso. De hecho, esa vibración va a batallar en llegar hacia nosotros porque todavía estamos materializados y estamos dándole importancia más al coche que al perro o etcétera, ¿verdad? Entonces, pues nos vienen a acompañar, nos vienen a ayudar y de nosotros depende el tomar esa ayuda, que siempre está ahí. Claro, y también entendamos que desde la época de Jesús comenzaron a darnos toda la información que necesitábamos y más desde 1857 comenzó la espiritualidad a darnos esa información, que parte de esta información está en el libro de los espíritus, ¿cierto? En todo caso, nos toca, como tú dices, estudiar, aprender y estudiar y seguir estudiando. ¿Cómo hace la espiritualidad para despertarnos a esa necesidad de un usufruto más racional en la tierra? ¿Cómo aprendemos? Ya vimos la cuestión de las intuiciones, de la oración, pero también, si te fijas, siempre nos ha enviado Dios reveladores. Dice, bueno, Él envía los reveladores científicos y con más razón los morales, porque va de la mano, ¿verdad?, con la ley de amor, que es con la que Dios rige el universo. Y entonces estos reveladores se trata de hombres, mujeres de bien, que traen un propósito de ayudarnos a despertar esa conciencia, de valorar la vida del planeta, de la humanidad, y entonces por ahí se van armando las organizaciones sin fines de lucro, que desarrollan también tecnología, los científicos, si te acuerdas, bueno, primero la explotación de lo que era la gasolina, los pozos petroleros. Y yo no sé si recuerdas algunas películas con temática donde había científicos que desarrollaban coches con agua, que funcionaban el motor con agua o funcionaba eléctrico, etcétera. Y luego la gente, no sé, del mal, el agente del mal iba y lo destruía y lo mataba porque iba en contra los intereses económicos de la compañía petrolera. No sé si tú lo recuerdas, pero era muy común ese tipo de temática y tenía mucha razón, pero tú te quedabas pensando, caray, no se dan cuenta esta gente que nos estamos dañando solos. Si el coche funcionara con agua, si el coche funcionara de otra manera que no emitiera todos esos gases nocivos. Nos clavamos el cuchillo, ¿no? Como Exacto, exacto, pero yo creo que no está muy lejos de la realidad que haya sucedido de esa manera. Sin embargo, ahora tenemos ahí el cambio climático que nos está diciendo, soy real, aquí estoy y lo puedes destruir. De que vaya a suceder de esa manera, pues no, ¿verdad? Porque vienen esos reveladores, viene la ayuda del mundo espiritual y es importante que esta casa continúe funcionando.
como morada para los seres que necesitan hacer ese camino, los que vienen atrás de nosotros o nosotros mismos, si no despertamos a tiempo, pues habremos de hacerlo, ¿verdad? Y uno de estos personajes, te quiero comentar, y su grupo, ¿verdad?, de trabajo, el secretario de la ONU, en abril del 2021, dijo lo siguiente, dijo, bueno, el planeta se encuentra en un punto de inflexión. La humanidad sigue abusando del mundo natural. De forma irresponsable saqueamos los recursos del planeta, mermamos sus especies silvestres y tratamos el aire, la tierra y los mares como vertederos. Hay ecosistemas y cadenas alimentarias cruciales que se están viendo al borde del colapso. Esa es una actitud suicida. Debemos poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza y cuidar de ella para que recobre la salud. Eso significa llevar a cabo una acción climática muy ambiciosa para eliminar el aumento de la temperatura del globo en 1.5 grados centígrados, adoptar medidas más contundentes para proteger la biodiversidad, reducir la contaminación, creando economías circulares que generen menos desechos. Y nos dice lo siguiente, dice, la recuperación de la pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad de que el mundo emprenda un camino más limpio, ecológico y sostenible. Y no es espírita, estuvo trabajando en mejorar, ¿verdad? Sí, en mejorar las condiciones del globo. Los reveladores no necesariamente van a llegar en la doctrina espírita, ¿verdad? Están abiertos a todo lo que es la tecnología, la ciencia, las humanidades, los encontramos por todos lados. Y ellos van a estar ayudando, traen ese objetivo, ¿verdad? Del despertar nuestras conciencias del resto de la humanidad para mejorar la casa planetaria y mejorar las condiciones de vida, mejorar la humanidad en sí. Y la doctrina espírita nos habla de la reencarnación, Esteban. Entonces, aquí nos decía, es una actitud suicida, ¿verdad? Claro. Está hablando nada más de esta existencia él, pero si nosotros lo trasladamos a todas nuestras demás existencias que habremos de venir, pues nos estamos lastimando a nosotros mismos también. Y suscríbanse a nuestro canal y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Como siempre, les deseo mucha paz y hasta el próximo episodio.